El tema de oración de esta semana es sobre los hijos, nietos y sobrinos. Y para nosotros como cristianos, qué cosa más importante para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, los políticos, los naturales, los postizos, los que adoptamos de corazón. Qué cosa más importante para nosotros sino que lleguen a conocer al Señor, que lleguen realmente a tener esa relación que sabemos es personal, porque Dios no tiene nietos ni sobrinos, sino que tiene hijos e hijas. Entonces voy a compartir con ustedes una historia, ya que nos gusta tanto agarrar personajes, ¿verdad? Y usarlos para ilustrar algún punto. Una historia de una señora que se llama Mónica y su hijo Agustín. Ellos son una madre y un hijo del siglo I allá en Roma. Y a partir de ahí vamos a hablar de ese temor que tenemos nosotros, de que nuestros hijos conozcan de Dios, de que se alejen de las malas decisiones, de las malas juntas, porque sabemos cómo termina eso, porque algunos ya caminamos por ahí, desgraciadamente. No es que nos han contado, sino que ya anduvimos por ahí y queremos que ellos se eviten el sufrimiento y las dolorosas consecuencias que eso trae. Entonces vamos allá. Mónica era una mujer que temía por el alma de su hijo, y con razón. Agustín veía la fe de Mónica como algo tonto y débil, rechazó su cristianismo, volviéndose a la filosofía pagana, al entretenimiento violento y a la indulgencia sexual. Si no les hubiera dicho que esto es madre e hijos del siglo I, usted me dice, son mis vecinos. Es la situación que mi vecina me dijo ayer que está teniendo con su hijo. Sin embargo, esta madre de la iglesia primitiva siguió a su hijo por todo el imperio romano con la esperanza de seguir influenciándolo y de algún motivo llevarlo a Cristo. Mónica no está sola, el temor por nuestros hijos es tan antiguo como Adán y Eva. Parece ser tan natural en la crianza como lo son las ampollas después de una maratón. Nos preocupamos por el bienestar físico, mental y emocional de nuestros hijos, y los temores tienden a crecer junto con ellos, como don Carlos nos ha dicho. Hijos pequeños, pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Los problemas van creciendo, las situaciones se van incrementando en complejidad. Nos preocupa que al aprender a caminar terminen con un chichón en la frente. Nos preocupa que al aprender a manejar terminen en la sala de emergencias del hospital. Luis Carlos. Pero el temor a que un hijo no sea salvo es el más oscuro de nuestros temores. El temor a que un hijo de nosotros no se salve es algo que realmente nos acongoja. La conducta de nuestros hijos puede confirmar y aumentar nuestros temores, profundizándolos a medida que pasa el tiempo y persiste su falta de arrepentimiento. Y este temor es complicado. Tememos no solamente por las almas de nuestros hijos, aunque eso es lo principal. También tememos que se hagan daño a sí mismos y a los demás, que desacrediten el nombre de Cristo y de la iglesia. Que nadie entienda nuestro dolor, que estamos perdiendo contacto con ellos mientras buscan escapar de nuestra influencia. El famoso mi tata no sea necio, déjeme vivir mi vida, ya usted vivió la suya, etc. Y tantas cosas hirientes que dicen que siempre los adolescentes, ¿verdad? Tememos que esta prueba sea de por vida. Aún en medio del dolor, el temor a lo que piensen los demás acerca de nuestra paternidad o familia puede nublar nuestras mentes y nuestros corazones. El que dirán. Y esa gente se supone que tan cristiana y no sé qué, y esa carajilla, ¿dónde anda? Nos duele que hablen mal de nosotros, especialmente si nos hemos esforzado por tener un sano testimonio. Volviendo a Mónica, la preocupación de Mónica por Agustín la hacía llorar mientras iba de un lugar a otro. Perdón, las oraciones y lágrimas deben estar allí, por supuesto, fluyendo a causa del amor por nuestros hijos y la tristeza por la acumulación de su culpa delante de Dios. Eso nos duele, por supuesto, vamos a llorar. Pero nuestras lágrimas nunca podrán consolar, alentar ni eliminar la culpabilidad de nuestros hijos. Nuestras lágrimas, nuestro sufrimiento no los va a purificar, y creo que rara vez los va a hacer cambiar de parecer también, lamentablemente. ¿Qué pasa si no lloramos lo suficiente o si lloramos por las razones equivocadas?
¿Qué pasa si oramos con un énfasis incorrecto? Nos preguntamos. Nuestras acciones paternas no tienen poder en sí mismas, es decir, no tienen un poder sobrenatural para cambiar la situación. No tenemos esa capacidad. Hace falta que intervenga un amor por nuestros hijos que supere el nuestro. Dios no ha prometido salvar a todos los niños del pacto. Dios no ha prometido salvar a todos los niños. Mateo 10, 34-36. Aquí entra un poco en juego el tema de la predestinación también. Vamos a hablar de eso. Se los dejo de tarea. Pero Dios sigue siendo fiel. Es el Dios fiel que guarda el pacto y que se reveló a sí mismo a Abraham. Lo estamos estudiando en el estudio bíblico, Génesis 17. Nuestra experiencia no cambia el carácter de Dios. Si nuestros hijos no se aferran a las promesas del pacto, la culpa es de ellos. La culpa no es de Dios. Esto es una situación personal, esto es una toma de decisiones de cada quien. Dios es el mismo Padre Celestial inmutable que salva a todos los que vienen a Él. Él escucha nuestras oraciones y las responde, pero hace más que eso, porque Dios nos entiende. Dios es el Padre, así como nosotros somos padres, Él también lo es, y por eso nos puede entender. Él sabe lo que es tener un hijo descarriado. De hecho, en Oseas el Señor dice: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Oseas 11, del 1 al 2. Dios es rechazado por el pueblo que Él escogió, el pueblo que Él amó y el pueblo que Él tanto cuidó. Él entiende esta lucha que tenemos. Para salvar a su pueblo descarriado, el Padre envía a su Hijo unigénito, un Hijo que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ustedes y yo nunca habríamos sacrificado un hijo fiel y amoroso por gente que nos odiara. Jamás. Mentira. Esto va más allá del amor humano. Pero si estamos en Cristo, esta es nuestra experiencia. Antes estábamos alejados y de ánimo hostil, ocupados en malas obras, dice Colosenses 1:21. Mas ahora estamos reconciliados con el Padre por medio de la expiación del Hijo. El Dios que se acercó a nosotros no ha cambiado a pesar de las circunstancias. Un hijo descarriado es una prueba de fe, por supuesto, en parte porque la situación expone qué tanto caminamos por fe y no por vista. Cuando solo tenemos ojos para nuestro hijo descarriado y para todas las formas en que el mundo, la carne y el diablo están obrando con éxito en él o en ella, el temor es una respuesta natural. No hay de otra. Al vivir por fe, uno puede ver esta realidad. Uno ve el peligro espiritual, pero se enfoca en quién es Dios. Miramos a Cristo, quien puede decirle al Padre: de los que me diste, no perdí ninguno. Juan 18:9. Por su gracia, Dios trae a muchos pródigos de vuelta a casa. Los padres cristianos deben llegar al punto de su fe en que con mansedumbre, pero de todo corazón, afirmen junto con nuestro Señor sus palabras más difíciles. Y aquí esto nos va a caer como un balde de agua fría, o probablemente caiga muy mal, pero yo no lo escribí. Esto está en Mateo 10, 37, 38. Yo solo se los comunico. Y es algo que cuando lo leí, porque es un versículo que nunca lo hemos publicado, ¿verdad? Como esos que compartimos de el que está con el Altísimo en la sombra del Omnipotente y todas esas promesas tan lindas que compartimos en Pechis y todo eso. Este es un versículo que no suele verse en ese ámbito, en ese tejimaneje de redes sociales. Mateo 10, 37, 38. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Los que hemos recibido la bendición de la paternidad tenemos esta doble carga de ser responsables
de la crianza, el bienestar, en todos los sentidos de esa criatura, y a la vez saber que no nos pertenecen, que van a llegar a tomar sus propias decisiones, que no dependen para nada de lo que podamos decir o hacer, sino que tenemos una fracción de tiempo donde podemos sembrar semillas de valores, principalmente modelar aquello, porque ¿qué sirve decir si lo hacemos lo contrario? Así como hemos escuchado en tantos testimonios ahí en la iglesia, cuando se trata del tema de los hijos o las hijas, no pude tener paz o las cosas no avanzaron hasta que no los dejé ir, hasta que no renuncié a tratar de tener el control. Así que el Señor nos dé sabiduría para seguir adelante, para no ahogar ni cansar a nuestros hijos con nuestra intensidad, y a la vez estar disponibles para ellos cuando necesiten de nosotros, que es casi siempre, casi todos los días. Vamos a orar. Señor, esta semana se ha estado orando por los hijos, por los nietos, por los sobrinos, y aunque la historia de Mónica y de Agustín era una relación madre e hija, perfectamente lo podemos llevar a otra relación, a cuando vemos que nuestros nietos son una generación tan drásticamente distinta a la de nosotros. Cuando mi hermano o mi hermana está criando a mi sobrino de una manera tan incorrecta a mis ojos, o tantas situaciones que se pueden dar cuando yo creía estar haciendo las cosas bien, comillas, y de repente en mi casa salen con cada cosa los chiquitos que no sé ni qué pensar. Recurrimos a ti hoy, Padre, para que nos des sabiduría, para que sí podamos citarles a ellos palabra, para que puedan llegar a tomar buenas decisiones. Salmos y proverbios son muy útiles en esto, estudiarlos con ellos, repasarlos con ellos. Señor, pero que haya en nosotros ese algo sobrenatural que los haga a ellos considerar la idea de que realmente tú eres real, que existes y que tienes interés de conocerles a ellos. Que no sea el Dios de mis tatas, el Dios de mi mamá, el Dios de mi abuela, sino que lleguen a probarte, Señor, que lleguen a entenderte y puedan pasar a ser hijos tuyos también. Danos a nosotros, Señor, paz, paciencia, Señor, bondad, benignidad, para tratar a nuestros hijos con firmeza, pero con amor, Señor. Y cuando desviemos la mirada, cuando tantas presiones del mundo y cuando pasan los años y a pesar de nuestras oraciones parece no haber un cambio, Señor, descansar en las cosas que nos ayudaste a hacer bien y seguir intercediendo por ellos para que tu misericordia les alcance, para que haya un arrepentimiento y su alma, Señor, te pertenezca. Ten misericordia de todos nosotros, Señor, que a veces nos cansamos, nos afanamos y derramamos tantas lágrimas. Ayúdanos a confiar más en ti, Padre, aumenta nuestra fe. Amén.